En la sobremesa del funeral, cuando aún olía a café y cera, mi hija dejó una carpeta en la mesa y dijo: «Mamá, heredaste 50 millones. Tenemos que hablar. O firmas, o te incapacitan». Yo respiré hondo. Sequé con el dedo una mancha del mantel y recordé la última frase de mi marido: «Guarda tu nombre y tu calma». No respondí con gritos. Respondí con mirada. Al día siguiente en el banco pedí copias selladas. Rechacé el poder general por tu bien y guardé en mi bolso un sobre que nadie esperaba, el acta que él dejó para mí. Así empezó todo: cenas benéficas con mi nombre, evaluaciones de salud a domicilio y un rumor que pretendía borrarme. Yo solo junté pruebas y afilé mi silencio. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo ¿desde dónde nos ves? El olor a café todavía impregnaba el mantel blanco manchado por las manos temblorosas de quienes habían servido sin mirar. Afuera en Chamartín las campanas de la iglesia donde acababa de despedir a mi marido se habían apagado hacía apenas una hora, pero dentro del salón comedor el silencio era más pesado que el luto mismo. Yo estaba sentada en la cabecera como siempre, aunque por primera vez sentí que la silla me quedaba demasiado grande. Tenía 67 años recién viuda, y cada cucharilla que chocaba contra la taza me recordaba que Robert ya no estaba para calmar tensiones con su humor seco. Belén, mi hija mayor, rompió aquel silencio. Ni siquiera esperó a que la última visita se marchara. «Mamá, tenemos que hablar del testamento». Su voz era baja pero firme, como si estuviera leyendo un guión aprendido. Vi cómo los ojos de algunos primos se bajaban hacia el plato. Nadie quiso ser testigo directo. Tragué saliva, el café se me hizo ceniza. La sobremesa del luto se convirtió en una mesa de negociación. Yo, que había dado la vida entera por mantener la familia unida, no encontraba palabras. Ella no esperó respuesta. Con gesto ensayado colocó una carpeta de cartón azul sobre el mantel, justo encima de las manchas. El clic metálico del cierre me pareció un golpe de martillo en una sala de vistas. «Es solo para protegerte, mamá», dijo y sacó unos papeles con membretes de notaría. Entre líneas frías leí palabras como incapacitación preventiva, representación patrimonial. Sentí que me escaneaba, que me medía el pulso para saber cuándo podría quitarme las llaves de mi propia casa. Mi yerno miraba su móvil sin intervenir. Mientras ella hablaba, mi mente voló a la promesa que Robert me había hecho en la última Nochebuena: que nunca te falte autonomía, aunque yo falte. Respiré despacio, como cuando contaba hasta 10 para no gritarle a un niño. No iba a firmar nada sin leer. No iba a ceder mi firma ni mi nombre. No me veía como víctima, sino como guardiana de algo que todavía no entendía del todo. La humillación ardía, sí, pero debajo crecía una semilla de desconfianza lúcida. No cambié el tono. Con la misma calma con la que servía el turrón cada diciembre, le devolví los papeles sin tocarlos demasiado y dije: «Hija, ahora no». Cambié de tema preguntando por los nietos. Observé los gestos, los ojos esquivos, la impaciencia en sus dedos. Supe que aquello no era un malentendido pasajero. Era un plan. Mi corazón golpeaba despacio como un tambor que anuncia tormenta. Cuando la sobremesa terminó y los platos fueron retirados, sentí por primera vez miedo en mi propia casa. No era un miedo de gritos ni de golpes, sino ese frío que entra por las rendijas cuando las paredes que creías sólidas empiezan a crujir. Miré la carpeta azul sobre la mesa vacía. No la abrí, no la toqué. Me limité a pensar en voz baja para mí misma, pero aquella carpeta en la mesa era solo el principio de una tormenta que aún no sabía cómo me arrastraría. A las 8:17 de la mañana la luz de Madrid se filtraba entre las lamas de la persiana
y dibujaba franjas sobre la mesita de noche. Mi móvil vibró una sola vez, un sonido corto, que partió el silencio del dormitorio. Estiré la mano sin levantarme del todo. La pantalla mostraba un mensaje de Luz, mi cuñada, con un icono de ojo. «Mira esto, por favor». Abrí la captura sin respirar. Era una conversación de WhatsApp entre Belén y Trinidad en un grupo llamado Asuntos Urgentes. Belén escribía: «Hoy dejamos todo listo en el banco. No puede negarse». Trinidad respondía con un pulgar hacia arriba y un emoticono de sonrisa fría. Sentí que el aire se volvía más denso. Me senté despacio sosteniendo el móvil con ambas manos. No respondí. Guardé la captura en una carpeta oculta y al mirar el espejo del armario, me prometí proteger a Luz de cualquier represalia. 2 horas después, en la sucursal de Paseo de la Castellana, el suelo de mármol brillaba como una pista de hielo. El guardia saludó con un buenos días mecánico. Belén marcaba el paso por delante, tacones firmes. Trinidad me abría la puerta, pero no me miraba. El empleado nos condujo a una mesa lateral y sonrió de protocolo. «Solo una actualización de datos para agilizar movimientos», dijo mientras colocaba delante de mí un dossier voluminoso. El bolígrafo corporativo descansaba sobre la primera página. Los separadores con post-its fluorescentes señalaban firme aquí como migas de pan en un bosque. Yo miré cada detalle: membretes, cláusulas, fecha de impresión. Sentí incomodidad, pero mantuve la voz serena. Levanté la primera hoja y leí despacio: «Poder general para disposición de cuentas, representación amplia en mi nombre». La letra pequeña tenía colmillos. S3. «Poder general trampa» se desplegaba ante mí disfrazado de trámite rutinario. «Quiero llevarme esto para revisarlo en casa», dije. Belén chasqueó la lengua. «Mamá, es solo un papel estándar». Yo repetí: «No firmo nada en caliente». Presenté mi DNI, pedí una copia sellada y dejé constancia por escrito de que no autorizaba cambios. El empleado nervioso me devolvió la copia sin protestar. Mientras la guardaba en mi bolso, vi por el rabillo del ojo a Trinidad escribiendo mensajes en su móvil. Al salir a la acera de la Castellana, el aire frío me golpeó la cara y me ayudó a ordenar pensamientos. Caminé despacio entre el ruido del tráfico. Repasé mentalmente la captura de Luz y cada cláusula del documento. Guardé la copia en un sobre, anoté hora y nombre del empleado. Mandé a Luz un simple «gracias» con un corazón. No discutí ni con Belén ni con Trinidad. El dolor se transformaba en método y el método en poder silencioso. Esa tarde, en mi salón, todavía con el mantel de ayer, abrí una carpeta verde donde guardaba documentos de Robert. Añadí la copia del banco y en una libreta escribí: «Captura Luz. 8:17 plus. Banco. 11:30 plus». No firmado. Subrayé 3 veces la palabra «no». Me prometí no volver a ir sola así a ninguna cita bancaria. El teléfono fijo sonó con un timbre largo. Miré el aparato antes de levantar el auricular. Esa tarde, cuando sonó el teléfono fijo, comprendí que la próxima voz no venía a darme el pésame, sino instrucciones. El restaurante quedaba a 2 calles de casa, discreto y sin encanto, como si alguien lo hubiera escogido para no dejar recuerdos. En la sala reservada, la luz blanca caía sobre manteles rígidos. Belén sonreía con los labios, no con los ojos. Trinidad alineaba cubiertos. Luz silenciosa miraba mi copa. «Brindemos por el futuro, seguro», dijo mi hija. Yo asentí sin tocar el vino. Sirvieron merluza y un verdejo frío. Hablaron de planes, de papeles, de lo mejor para todos. Yo escuché el zumbido de un neón y el golpe rítmico de una puerta en la cocina. El sonido de las cosas sinceras. Belén llevó la conversación al terreno previsto. «Mamá, si adelantamos gestiones, evitamos problemas». «Es lo que haría papá», Trinidad añadió con suavidad barnizada.
Solo serían unos consentimientos. Yo desmenucé pan con calma y dejé que el silencio hiciera su trabajo. El silencio bien usado desnuda. Luz me sostuvo la mirada. En sus pupilas vi vergüenza y miedo a salirse del guión. «Hoy no firmo nada», dije por fin. «No estoy enfadada, estoy de luto y estoy atenta». No subo réplica. Llevaba en el bolso una copia del acta que Robert dejó en la notaría doblada en 3 como un talismán. Mientras Belén enumeraba ventajas de ordenarlo todo antes del verano, mi móvil vibró. Mensaje de Dolores: no firmes. Si muestran documentos, pide copia. Estoy... La espalda se me enderezó sola. Guardé el teléfono y sonreí con serenidad. «Vuestra preocupación me halaga», dije, «pero no tomaré decisiones sin mi abogada». La frase quedó flotando sobre el mantel como una pieza que no encaja. El camarero retiró los platos casi intactos. Hubo un intento de brindis que ya no encontró motivo. Pedí la cuenta. Escuché cómo el lápiz arañaba el papel mientras sumaba. Esa música doméstica me devolvió el control. Pagamos a medias por decisión mía. No quería deberles ni una sobremesa. La comida terminó sin postre. En la puerta Trinidad me ofreció el brazo como quien acompaña a una anciana. Lo rechacé con amabilidad. La noche de Chamartín estaba húmeda y las luces del barrio parecían más frías. Caminé despacio hasta el portal. En el vestíbulo vi el buzón torcido, marcas de palanca, 2 cartas medio fuera abiertas con torpeza. Las recogí, fotografié el daño y guardé los sobres en el bolso. El miedo dio un paso atrás. Avanzó el método. Subí en el ascensor repasando posibilidades y todas terminaban en la misma palabra: presión. En la cocina el reloj marcaba las 10:15. Dejé el bolso sobre la mesa. Encendí la luz cálida y serví agua. Belén y Trinidad habían llegado para asegurarse de que había vuelto bien. Me observaron desde el umbral. «Mamá, te he visto cansada», empezó Belén. La interrumpí con suavidad. «No firmaré nada sin que Dolores lo revise, y desde hoy toda gestión se hará en su despacho». La sonrisa se le congeló. Trinidad carraspeó. «Solo intentamos cuidarte», insistió mi hija. «Cuidarme empieza por respetar mis decisiones», respondí. El aire de la casa cambió de densidad. Trinidad evitó mi mirada. Luz, que había subido detrás, dejó una servilleta sobre la encimera y susurró. «¿Necesitas algo, abuela?» Le apreté la mano. «Descansa». No hacía falta más. Las despedí en la puerta. «Mañana hablamos», dijo Belén con el tono de siempre, para cerrar discusiones sin resolver. No contesté. Cerré con 2 vueltas de llave y apoyé la frente en la madera unos segundos. Ordené los hechos del día en mi libreta restaurante, hora, frases exactas, mensaje de Dolores, fotos del buzón y de las cartas, nombres. Guardé la libreta y las cartas en fundas con fecha. El método era una forma de respiración, cada apunte me devolvía aire. Preparé una manzanilla y me senté junto a la ventana. Madrid vibraba lejos como un mar que se oye pero no se ve. Escribí a Dolores un resumen con fotos. Respondió al poco: perfecto. No cambies cerraduras aún. Primero denuncia y selló. Mañana te llamo. Orgullosa de ti. Respiré mejor. A las 11:45 sonó el fijo. Voz femenina profesional. Sonrisa ensayada. Buenas noches. Llamamos de una ONG que colabora con mayores. Mañana podría pasar una psicóloga para una evaluación rutinaria. Es gratuito y útil para prevenir fraudes. Miré el reloj. Miré el sobre del acta. ¿Quién ha facilitado mi contacto?, pregunté. La familia por su bien respondió. Agradecí la llamada y pedí la propuesta por escrito. Claro, por correo. Incluya su CIF y protocolo de consentimiento. Añadí. Dudó un segundo, luego prometió enviarlo. Apagué luces y repasé el día, la sala fría, los cubiertos alineados, el mensaje de Dolores, como una mano en la espalda,
el buzón forzado la frase que le dije a Belén sin elevar la voz. Había empezado algo que ya no se detendría. No una pelea a gritos, sino la instalación de una frontera entre su prisa y mi tiempo, entre su ansia y mi derecho. Abrí el armario de las carpetas y por rito toqué el lomo azul. Cerré con llave. Entonces sonó el móvil. Un mensaje de Belén mañana. Vendrá una psicóloga de confianza. Es por tu bien. No te preocupes. Miré la pantalla hasta que la luz se atenuó. Respondí que me escriba ella. Todo por escrito. No llegó respuesta. Me arropé hasta los hombros. Sabía que la emboscada apenas estaba empezando y que la siguiente jugada vendría disfrazada de cuidado. Pensé en la palabra evaluación y la sentí como un guante que oculta la mano. No temeré al guante. Miraré la mano. La luz de media mañana se filtraba por las cortinas de mi salón en Chamartín, dibujando rayas tibias sobre la alfombra. Yo ya estaba sentada en el sillón, la espalda recta, cuando el timbre sonó con 2 toques suaves. Abrí la puerta y apareció Virtudes, la psicóloga amiga que Belén había anunciado la noche anterior. Traía una carpeta gruesa con el logo de una ONG y una sonrisa demasiado amplia para una visita supuestamente rutinaria. Me ofreció la mano y pasó al salón como si fuera su casa. «Será rápido, doña», dijo mientras desplegaba papeles en la mesa. Yo asentí sin invitarle y a sentarse. El olor a café frío aún estaba en el aire. El reloj marcaba las 10:15. Sentí un nudo en el estómago, pero mi rostro permaneció sereno. Me lanzó preguntas ambiguas, disfrazadas de cortesía. ¿Duerme bien? ¿Se siente capaz de manejar sus asuntos sola? Contesté con frases claras y firmes, una por cada pregunta, como si clavara alfileres en un mapa. Sí, sí y sí. Saqué mi libreta del bolso y mientras sonreía, apunté hora, nombre y cada palabra que me decía. Pedí ver su acreditación. Tartamudeó un segundo y me mostró un carné de asociación sin sello oficial. «Necesito que firme aquí para confirmar que aceptó la evaluación», añadió. «No firmo nada en caliente», respondí y devolví el papel. Su sonrisa se tensó 1 milímetro. Mi calma era mi escudo. Virtudes recogió sus papeles con un gesto mecánico y dijo: «Volveremos a contactarla». La acompañé hasta la puerta con cortesía distante. Al mediodía, Belén y Trinidad me llevaron a otro restaurante de Chamartín, distinto del anterior, pero igual de frío en su decoración. Un reservado con mantel blanco y velas sin encender. «Hoy solo almorzamos para hablar de futuro», dijeron con tono dulce. Luz me miraba de reojo callada. El camarero sirvió un vino joven y ellos sonrieron como si todo fuera celebración. En medio de la comida, Belén sacó un sobre color crema. «Es solo un documento voluntario para facilitar gestiones», susurró. Trinidad deslizó un bolígrafo corporativo hasta mi lado. Abrí el sobre y vi en la primera página la frase «Cesión voluntaria de administración». Mi corazón dio un salto, pero mi rostro siguió neutro. «Podrías firmarlo aquí, mamá. Así todo será más fácil», insistió Belén. Tomé aire despacio y apoyé la servilleta sobre las rodillas. «Esto va para mi abogada», dije guardando el documento en mi bolso con movimientos lentos. No alzaba la voz. Cada palabra era un muro. Anoté en mi libreta fecha, hora y nombres. Miré a los ojos a mi hija y a Trinidad. La dulzura se les borró del rostro. El resto del almuerzo transcurrió en un silencio espeso. Yo masticaba despacio, sintiendo por primera vez que el silencio era fuerza, no debilidad. No cedí, no expliqué. Dejé que mis gestos hablaran. Luz al otro lado de la mesa bajó la mirada, pero sus dedos jugaban nerviosos con su vaso. Al salir del restaurante, el aire frío de Madrid me golpeó la cara. Caminamos juntas hasta la esquina. De pronto, Luz me apretó la mano y susurró:
Yo tengo más cosas que enseñarte». Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y complicidad. Sentí un calor inesperado en el pecho. Ese susurro de mi nieta fue la chispa que encendió mi plan. Amaneció limpio sobre Chamartín y puse todos los papeles sobre la mesa del salón, como si fueran piezas de un tablero. Abrí la carpeta azul, coloqué a la derecha las notas de la evaluación y a la izquierda la copia del intento de cesión en el restaurante. Marqué cada documento con un post-it amarillo, fecha, hora, quién, para qué. Respiré hondo antes de llamar a Dolores Falcón y activé el altavoz. «Empecemos por lo de ayer», dije. «Preguntas ambiguas sin acreditación válida y un formulario para afirmar aceptación». «Perfecto», respondió Dolores. «Lo importante es el registro, la hora, la petición de firma y tu negativa. Guárdalo todo. Ahora el documento voluntario en la comida». Le describí las cláusulas, el tono almibarado de Belén, el bolígrafo corporativo empujado hasta mi mano. Dolores se quedó unos segundos en silencio. «No vuelvas a ir sola. Y hoy vas a hacer 2 cosas. Grabar un vídeo leyendo el acta de Robert con sello de tiempo y escanear los documentos. Te paso una plantilla de acta privada. La guardas en un USB. Es momento de preparar el primer golpe, sin ruido». A media mañana el timbre del móvil vibró sobre la mesa. Una invitación impresa, fotografiada y enviada por Belén Cena, benéfica en honor a la memoria de Robert. Recaudación para la fundación vecinal. Papel fino, tipografía elegante. Y prisa en el texto. A los 5 minutos Luz me escribió aparte: «Abuela, cuidado. Han puesto tu nombre como patrona de honor y han abierto un QR nuevo. No coincide con el de la fundación». Le respondí con un corazón y la frase más corta que conozco: «Gracias, te leo». Decidí asistir, no para celebrar nada, sino para mirar de frente y registrar cada detalle. Pasé la tarde trabajando en silencio. Grabé el vídeo leyendo despacio el acta que Robert dejó su voluntad clara de que yo conservara la administración de sus bienes y el fondo reservado para Luz. Mostré cada página a cámara, hice zoom en la firma y en la fecha, y guardé el archivo con un sello de tiempo que Dolores me enseñó a generar. Escaneé el intento de cesión, el resumen de la evaluación y las capturas de pantalla que me reenvió Luz. Copié todo a un USB metálico que tenía guardado en un cajón. Luego, me serví una infusión. El plan tenía el sabor sobrio de las cosas bien hechas. La cena benéfica fue en un hotel de Castellana, salón privado, con luces bajas y manteles blancos que parecían no mancharse nunca. En la entrada un atril con programas gala, a beneficio de la Fundación Vecinal Patrona de Honor. Mi nombre. No habían pedido permiso. Me habían colocado como aval sin mi voz. Tomé 2 programas, uno para mí y otro para Dolores. En la esquina del papel un código QR llevaba ahí una pasarela de pago con un IBAN que no reconocí. Fotografié la pantalla con discreción. El camarero sirvió copas. Belén y Trinidad se movían como si el salón fuera suyo, repartiendo sonrisas, saludando a gente del barrio. Me senté en una mesa lateral, desde la que podía verlo todo. La música de fondo era suave y las conversaciones densas. Cuando comenzó el turno de palabras, Belén habló de honor familiar y de legado. Mencionó a Robert, mencionó mi fortaleza, y luego con la misma naturalidad agradeció las primeras aportaciones que, según dijo, ya estaban entrando. Miré a mi alrededor, varios asistentes apuntaban el QR. A mi lado el programa brillaba bajo la luz con mi nombre usado como sello de garantía. Sentí esa humillación silenciosa que no te hace bajar la cabeza, sino afilar la mirada. Tomé nota de cada frase, de cada aplauso. Trinidad remató con un brindis y una frase grandilocuente.
con transparencia como siempre. Entonces, por primera vez en semanas, tuve que contener la risa. Transparencia. Grabé discretamente 30 segundos del brindis con el móvil, solo el sonido y el encuadre de las copas. No necesitaba más, la escena hablaba sola. Cuando la cena aflojó y la gente se dispersó, caminé hacia el pasillo. Dolores estaba allí, vestida de invitada como si nada. Le entregué el USB en un apretón de manos que duró lo justo. Aquí va el acta en vídeo, las capturas y el intento de cesión, le susurré. Mañanas a primera hora registro todo, respondió. También he pedido a un perito que copie el QR y trace el destino de los fondos. Sigue sonriendo. Volví al salón con el rostro liso. La satisfacción se me quedó por dentro, colocada en un rincón del pecho, donde no llegan los focos. Salimos a la calle pasadas las 11. El aire frío me devolvió el tamaño real de las cosas. Caminé del brazo de luz hasta el coche. Antes de que arrancáramos me mostró su móvil, una captura de un grupo donde estaban Belén y Trinidad. Mañana vaciamos la fundación y movemos a la cuenta segura, había escrito él. Leí 2 veces. Miré a mi nieta. Gracias por estar conmigo, le dije. Estoy contigo y con el abuelo, susurró. De regreso a casa guardé los programas en la carpeta azul y anoté Hotel Hora QR, frases clave, testigos. Dejé el bolso junto a la puerta y apagué las luces del salón una a una. Me acosté tarde, pero dormí sin sobresaltos. El miedo se había convertido en método y el método en una forma de paz. Con el USB entregado y el mensaje de luz en mi teléfono, supe que la partida acababa de mudarse a mi terreno. El timbre sonó cuando aún tenía sobre la mesa los papeles de la noche anterior. Abrí con la cadena puesta. 2 agentes de la Policía Nacional preguntaron por mí. Señora Encarnación, venimos por una solicitud de comprobación de bienestar. En el rellano Belén y Trinidad mostraban una preocupación impecable. Respiré hondo. Les abrí y pasamos al salón. Entregué mi DNI y respondí a preguntas básicas. Medicación, alimentación, contactos de emergencia. Ofrecí agua. Estoy bien, agentes. Agradezco la visita. El agente más alto recorrió el salón con la mirada, el mantel con migas del desayuno, el jarrón con claveles que dejó la vecina del cuarto, la foto de boda sobre la consola. ¿Tiene a alguien que la acompañe estos días?, preguntó. Mi nieta vive a 10 minutos y mis amigas pasan por aquí. Respondí. ¿Se alimenta bien? Señalé la olla de caldo que aún humeaba. No buscaban lesiones ni signos de abandono. Buscaban una duda que justificara sacarme de casa. No se la di. Les pedí que dejaran constancia por escrito de su visita y anoté sus números de placa en mi libreta, junto a la fecha. Agradecieron la colaboración y al irse el pasillo recuperó el silencio exacto de los domingos en Chamartín, un silencio de portazos lejanos y ascensores cansados. Belén dio un paso teatral. «Mamá, nos preocupas». Trinidad la secundó, móvil en mano. Para evitar un espectáculo en la escalera, acepté ir a una clínica privada. En el coche Luz me rozó los dedos con su pulgar, un ancla pequeña. La clínica olía a desinfectante. En admisión me acercaron un consentimiento amplísimo. Sonreí con educación. Necesito la carta de derechos del paciente y el detalle de cada prueba. Llamé a Dolores Falcón y puse el altavoz. Ninguna exploración sin finalidad concreta ni consentimiento informado, dijo. La administrativa trajo la documentación menos segura de sí. Añadí. Por favor, sellen una copia con hora de hoy. Sellaron. Guardé el papel en la carpeta azul. Sentí la calma de quien encuentra el borde exacto del mapa y decide no cruzarlo. En la ventanilla de la clínica, la administrativa intentó convencerme con frases de protocolo. Son solo pruebas básicas, firma aquí y terminamos en un momento.
Le pedí que subrayara cada apartado donde se mencionara sedación, exploraciones invasivas o cesión de datos. Cuando lo hizo quedó claro que aquello no era básico, sino un permiso en blanco. No tengo ninguna urgencia médica, dije. Si la hubiera estaría encantada de colaborar y firmaría lo necesario. Pero hoy lo que hay es preocupación interesada. La mujer me sostuvo la mirada y por primera vez pareció entender que yo sabía exactamente dónde estaba mi frontera. Selló una copia y me la entregó sin una palabra más. Me condujeron a una sala pequeña. Belén entró sola y cerró. Has movido dinero sin avisar. Hay irregularidades. Si reconoces que te supera, lo arreglamos todo. Soltó. Dejé el móvil boca arriba y toqué grabar. Para mi memoria. Irregularidades, dije. Existe un acta notarial firmado por Robert, donde dispuso que yo administre los bienes, y hay movimientos a vuestras cuentas. Su gesto se heló. Eso era temporal, murmuró. La frase cayó como una piedra y sonó en la grabación con toda su densidad. No necesitaba levantar la voz, bastaba con dejar hablar al aire. Asomó Trinidad con una carpeta. La doctora está lista. Firma aquí. Sin diagnóstico ni finalidad no firmo, respondí. Fotografié la portada y la devolví. Trinidad tecleó nerviosa. Belén se puso de pie. Te estás metiendo en un problema. Quien se mete es quien cree que puede decidir por mí, contesté. Abrí la puerta y la sala volvió a oler a pasillo estéril. El poder cambió de sitio sin un solo grito, como cambian de curso los ríos al quitar una piedra. Salí por mi propio pie. Luz me esperaba con el abrigo. Nos vamos ya, dijo. En el taxi llamé a Dolores. Han intentado montar un relato de incapacidad. Está grabado. En admisión, recularon cuando pedí la carta de derechos. Mañana registramos un escrito, dijo. Pedimos copia de solicitudes de terceros y notificamos a la clínica su obligación de custodiar tu historia. Anoté hora y nombres. Miré por la ventanilla. Castellana discurría gris y ordenada, ajena a nuestras pequeñas guerras. Al caer la tarde me serví una infusión. La luz de Madrid entraba por las persianas, el frigorífico zumbaba la silla, de Robert seguía vacía. Creí que el día acababa ahí. Entonces sonó el portero automático y el móvil vibró. Un correo, reunión extraordinaria del patronato. Orden del día, situación de gobierno y continuidad de proyectos. Mañana, 9:00. Abrí el archivo adjunto y lo imprimí. Grapé la hoja al dorso de la carpeta. Belén lo reenviaba al grupo familiar con un «Confirmad asistencia». No respondí. Puse la mesa para una y comí despacio. Entre bocado y bocado añadía mi libreta Policía Nacional, placas y hora clínica consentimiento, no firmado sala grabación, correo convocatoria. Luz me escribió aparte. Estoy contigo mañana. Le envié un corazón. Recordé una frase de Robert en tiempos tranquilos. El dinero solo agranda lo que ya somos. Me prometí no dejar que nadie agrandara la cobardía. Antes de apagar la luz abrí la ventana un instante. El aire de marzo olía a pan de la panadería de la esquina y a tierra removida en el parque. Pensé en Robert, en cómo me enseñó a llevar cuentas con lápiz y paciencia, en su manera de poner la mano sobre la mía cuando me ponía nerviosa. No te apresures, decía. La gente que grita está ya perdiendo. Tú escribe, guarda espera. Sonreí sola en la oscuridad. Yo no había dejado de ser la que era. Los demás solo habían olvidado quién fui siempre. Antes de acostarme, repasé la carpeta azul, el acta de Robert, la copia del banco, la captura de WhatsApp, las notas de la clínica, la grabación con hora y sala. Toqué el lomo como quien palpa una armadura. No iba a gritar, dejaría que hablasen los papeles, y si hacía falta los jueces. Me acosté temprano.
Escuché el ascensor y una puerta lejana. La reunión del patronato será la arena donde por fin los muros que he levantado hablen por mí, pensé. Cerré los ojos y dejé que el sueño llegara lento como la lluvia que limpia el polvo de los árboles de Madrid. Entré en el edificio de la fundación como quien cruza una nave fría. El mármol devolvía un eco limpio y las miradas se apagaban cuando pasábamos. Luz caminaba Sets a mi lado con el mentón alto. En mi bolso iban el acta, el USB y mi libreta de tapas duras. Lunes gris en Madrid, buen día para que los hechos hablasen por mí. La secretaria anunció: el patronato ya está reunido. Dentro Belén y Trinidad habían tomado sitio junto a su abogado. Nadie ofreció café. El presidente abrió la sesión. Trinidad pidió la palabra con prisa medida. Primer punto: valorar la aptitud de la señora para seguir en el patronato. Siguieron alusiones a informes sin firma, a episodios de confusión. Dejé que su emboscada se deslizara. El zumbido del aire condicionaba mi pulso, no. Al terminar sus intervenciones levanté la mano. Solicito leer una declaración y después proyectar documentación. Asintieron. Mi voz se sostuvo sin titubear. Vengo como esposa que ha enterrado a su compañero como madre y abuela, y como administradora nombrada en acta notarial por Robert. No he firmado ni firmaré poderes generales ni cesiones encubiertas. Traigo pruebas. Abrí la libreta por la página marcada fechas llamadas, visita al banco, nombres. Nada de adjetivos, solo hechos. Conecté el USB. La pantalla mostró el sello de la notaría y la lectura del acta donde Robert me otorgaba la administración plena y reservaba un fondo para Luz. El abogado de ellos tomó notas con un bolígrafo inmóvil. Pasé al segundo archivo, movimientos bancarios, que seguían sin poesía, la ruta de varias transferencias, hacia una cuenta, asociada a la empresa de Trinidad. Pausa. Aquí figuran conceptos de eventos benéficos, cuyo dinero no llegó a los proyectos. Los justificantes originales están a su disposición. Proyecté por último el video timbrado. Fecha y programa de la cena, mi nombre usado sin consentimiento. La salida de fondos esa misma noche. No subí la voz. Las imágenes respiraban por mí. Luz a mi lado apretó la tapa del bolígrafo. El gesto me recordó a su abuelo cuando cerraba un trato. El presidente carraspeó. Propongo suspender el punto primero y abrir una auditoría externa inmediata. Una vocal veterana se puso en pie. Conozco a esta mujer desde hace 30 años. No permitiré que se la aparte con subterfugios. Otro consejero añadió: quiero ver esa auditoría cuanto antes. El abogado de Belén intentó hablar, pero el aire ya había cambiado de dueño. Sentí alivio pequeño y exacto como una llave al entrar en su cerradura. No celebré. Miré a Belén. Su máscara vaciló medio segundo. Buscó la mirada de Trinidad y encontró un espejo opaco. Haré una declaración pública hoy mismo, dije. Colaboraré en todo. Nadie objetó. Las sillas raspaban el suelo como si el edificio también quisiera levantarse. El presidente levantó la sesión. La gente salió en fila corta, cada cual con su cálculo a cuestas. En el pasillo esperaba prensa doméstica, la de las inauguraciones, ahora intrigada. No me detuve. Luz se acercó a 2 periodistas y con voz baja pidió respeto y paciencia. Habrá documentación verificada. El ascensor tardó. Apreté el bolso contra el costado. Dentro el USB parecía un latido. Un mensaje de Dolores vibró en mi móvil. Bien, paso 2 medidas cautelares. Bajamos al vestíbulo. El brillo del mármol ya no me pareció hostil, sino un espejo donde vi a una mujer de pie. Un empleado se acercó y susurró: «Gracias por venir usted misma». Asentí. Hay gratitudes que no se pronuncian, se guardan. Belén salió detrás. Sin abrigo, el aire frío le encendió las mejillas.
Se inclinó como para besarme y dejó una frase con filo. Si haces pública esa auditoría, hablaré con los medios. Diré lo que haga falta. Su aliento olía a menta y urgencia. La miré sin parpadear. Detrás de su brillo vi lo que más teme quien manipula perder el escenario. Caminé hacia la puerta giratoria con luz del brazo. Madrid rugía con su tráfico de lunes. La ciudad no juzga, solo observa. Me prometí un comunicado sobrio sin insultos, con fechas, cifras y sellos. Había costuras ya visibles, y era hora de que las vieran también los demás. En la calle, el viento me limpió la frente. Pensé en Robert. Siempre por el centro del puente, lejos de los extremos, solía decir. Toqué el lomo de la libreta. Ya tenía el esqueleto del texto, 3 párrafos, 3 pruebas, una solicitud de auditoría y una invitación a los donantes para acompañar el proceso. Abrí la puerta del coche y me detuve un segundo. En el espejo, Belén hablaba por teléfono, gesticulando. Trinidad la esperaba Tama a unos pasos rígido, contando movimientos como si el tablero fuera eterno. Yo no tenía prisa. Un plan no corre, avanza. Su amenaza, esa cuchillada en voz baja, no me hirió. Hirió, me encendió. Fue la chispa que necesitaba para prender la siguiente hoguera, la de afuera, donde los titulares quieren ser veredictos. También allí sabría sostenerme en pie. De regreso a casa redacté en la libreta un guión de trabajo, a primera hora solicitud de auditoría registrada. A mediodía requerimiento notarial preservando pruebas. Por la tarde cartas a los donantes con cronograma y canal de transparencia. Llamé a Dolores. Fijamos cita en la notaría y un correo a la empresa de Trinidad, requiriendo documentación en 48 horas. La estrategia no era estruendo, era ritmo. Un compás de pasos cortos medidos que obligaran a cada mentira a tropezar sola. Esa noche dormí poco. No por miedo, por precisión. Desperté con el teléfono vibrando y una hilera de titulares que parecían cuchillos matriarca bajo sospecha. Desvío de fondos. Reconocí giros de Belén en los entrecomillados. Esa compasión impostada con la que habla de mi deterioro. El café me supo a hierro. No llamé a nadie. Respiré hondo. Ordené los papeles del patronato sobre la mesa y me repetí como una letanía los hechos antes que el ruido. Luz entró a la cocina con la mochila colgando y los ojos húmedos. Abuela, te están atacando. Le pedí que se sentara. Unté mantequilla y una tostada para las dos y abrí la carpeta azul. Saqué un guión simple que puedo contar, que debo reservar, dónde están las copias selladas. «Vamos a hablar», le dije, pero a nuestra manera clara, serena y con pruebas. Ella asintió dejando el móvil boca abajo como un acto de respeto. A media mañana crucé la Castellana y entré en un estudio de radio prestado por un amigo de Dolores. Una mesa, un micrófono, olor a cables calientes. El presentador me cedió la palabra y yo conté sin temblor que soy viuda, tengo 67 años y administro mis asuntos con autonomía tal como quiso Robert, y reconoce la ley. Expliqué el acta notarial que dejé depositada, las transferencias que descubrimos y cómo se intentó forzar un poder general que rechacé. Hablé sin rencor, usando los nombres con precisión y las fechas con calma. No busco pelea, concluí. Defiendo mi honor y el destino correcto de la fundación. Al salir en un café cercano se presentó un periodista veterano de voz conocida. No alzó la voz ni pidió confidencias. Puso ante mí una carpeta, correos impresos, extractos, una ruta de dinero que salía de una cena y entraba en una cuenta ajena a la fundación. Lo han filtrado mal, y con prisas dijo. Si desea, podemos contrastarlo con su documentación. Le miré fija, con una condición nada y oscuras. Asintió. Quedamos en cruzar papeles con Dolores esa misma tarde. Luz subió el audio de mi declaración con subtítulos y enlaces a los documentos públicos.
Empezaron a llegar mensajes: 2 patronos que ayer me esquivaron me pedían reunión. Una profesora de luz escribió: gracias, vecinas del barrio. Ofrecían ir conmigo al juzgado. También hubo insultos anónimos, cuentas recién creadas, una niebla de ruido que no me sorprendió. Belén contraatacó en un programa de tarde. A cada frase suya yo respondí con silencio y un correo a Dolores, adjuntando la prueba correspondiente. Al caer la tarde atravesamos la plaza. Los kioscos ya no eran unánimes. Una columna pedía prudencia. Otra señalaba inconsistencias en el relato filtrado. A la salida de un portal, Trinidad fingió hablar por teléfono y me esquivó la mirada. Seguí recta. Aprendí que estas guerras no se ganan con gritos, sino con actas, sellos y fechas. Esa noche extendí de nuevo la carpeta azul sobre el mantel. Delante el acta, detrás las transferencias, a un lado el audio de radio y los correos verificados. Escribí en la tapa para el juez, si llega el caso. Apenas apagué la lámpara cuando sonó el timbre. Un mensajero con chaleco reflectante me entregó un sobre rígido. Firmé, respiré y abrí. Era una citación jueves 9:30, sala tercera. La sostuve un momento como quien mide el peso de una llave. No sentí pánico. Sentí responsabilidad. Puse la notificación en el primer separador, cerré la carpeta y fui a la cocina a beber agua. La casa respiraba conmigo. Hasta las cañerías parecían acompasadas. Miré a Luz dormida en el sofá, el libro abierto sobre el pecho. Le arropé y apagué la televisión muda. Antes de acostarme hablé en voz baja con Robert como tantas noches he esperado lo suficiente. Ahora tocará hablar donde corresponde. En la ventana Madrid era una constelación doméstica de semáforos y farolas. Doblé la citación por la mitad y el papel crujió como una promesa. Al doblar la citación comprendí que la sala del juzgado sería el lugar donde el silencio rugiría. En los digitales la pieza más compartida usaba una foto mía en el cementerio y un titular que sugería codicia. Nadie citaba el honor familiar ni los informes auditados de años. Respiré y me repetí que el ruido no corrige los hechos. Antes de entrar en antena repasé a mano fechas, nombres e importes. En el estudio, añadí algo esencial: cualquier mayor tiene derecho a pedir copias, a leer despacio, a llamar a su abogada. Quise que mi voz sirviera también para quien escucha desde su cocina. El periodista, al ver mis notas, escribió 3 nombres en una servilleta. Crúcelo con lo suyo, dijo. Oí mi nombre en la radio del local. No esquivé miradas. Por la tarde el audio se movió rápido. Un grupo de viudas de la parroquia lo compartió. Un antiguo director escolar escribió que siempre cumplí. También llegaron mensajes crueles. Los leí como quien mira el parte meteorológico para saber el abrigo, no para cambiar el rumbo. Belén habló en una televisión de dinero dormido. Yo respondí con silencio útil. Envié al periodista los justificantes sellados de la cena benéfica. Dolores al teléfono me dijo: «¿Vas bien? No cambies el tono». La obedecí. Esa misma tarde redacté una nota pública para acompañar mi audio, 3 líneas sin adjetivos con la cronología y un compromiso: colaborar con la justicia y proteger la finalidad social de la fundación. Lo imprimí y lo pegué en el interior de la carpeta azul. Era mi forma de atarme a un método, incluso si el vendaval volvía a soplar desde todas las pantallas. Las escalinatas de Plaza de Castilla crujieron bajo mis pies como si fuesen tablones viejos. El cielo era una sábana gris sin costuras. Luz caminaba a mi lado con el paso corto y decidido de quien no va a permitir que el miedo le tiemble en las manos. Dolores sostenía una carpeta mínima. No necesitaba volumen para pesar. Pasamos entre cámaras y micrófonos sin detenernos. Nadie nos debía una pregunta y yo no debía una respuesta.
Dentro el mármol del hall devolvió un frío que me enderezó la espalda. Revisamos un número de reparto, otro más. Respiré hondo hasta que el aire me encontró la cintura. No venía a pedir permiso. Venía a ti y poner orden. La sala asignada era pequeña, casi doméstica. A la derecha, Belén y Trinidad con su abogado. A la izquierda, nosotras. La jueza entró, el murmullo se apagó como una vela. El letrado contrario disparó primero. Incapacidad, gestión temeraria, riesgo para el patrimonio común. Palabras grandes lanzadas con la ligereza de quien no barre su casa. No abrí la boca. Miré a la jueza y luego a Dolores. Ella contestó con fechas y copias compulsadas, cada documento una piedra colocada con exactitud. Oí mi nombre trazado por labios ajenos como si hablaran de una sombra. Yo era, sin embargo, el cuerpo que no se movía. Dolía escuchar a mi hija dejar que otros construyeran contra mí un relato de desorden. Dolía, sí, pero ya no mandaba ese dolor. Cuando la jueza nos cedió la palabra, Dolores fue al hueso. Solicitó medida cautelar, congelación inmediata de las cuentas disputadas y prohibición de transferencias si no existía doble firma la mía y la de una interventora designada por el juzgado. La petición no era un golpe, era un cierre de grifo. La jueza hojeó, subrayó con la mirada 2 apuntes de la fundación, preguntó por la cena benéfica y la auditoría interna jamás realizada. Hubo silencio. Se oyó el zarpazo del sello al descender, tac, tac, como un metrónomo nuevo para una casa descompasada. Se acuerda, la medida dictó. La tinta aún húmeda olía a primer oxígeno. No sonreí, solo asentí. El aire volvió a entrarme sin astillas. El procedimiento se tornó más denso. Dolores pidió y la jueza ordenó auditoría forense independiente de los últimos 24 meses, logs bancarios, facturas, contratos, correos de administración, listado de proveedores. Cadena de custodia definida, plazos y apercibimientos claros. Un calendario de verdad para una familia que había vivido demasiado tiempo de atajos. Pensé en Robert, en su manera obsesiva de guardar resguardos. En la carpeta azul que ahora dormía en mi caja fuerte. No quería revancha. Quería luz. La luz duele, pero desinfecta. El abogado de Belén trató de desviar el cauce con la misma canción de siempre. Señoría, es una disputa doméstica, y la señora no está bien. La jueza alzó la mano. Aquí no se diagnostica, aquí se prueba. Dolores no levantó la voz. Solo deslizó un ejemplo, una muestra de la corriente subterránea. Un justificante de transferencia con hora terminal y operador de la fundación a una sociedad instrumental vinculada a Trinidad. El concepto coincidía con el proveedor de la cena benéfica. La sala se apretó en un murmullo. El abogado contrario pidió tiempo para verificar. La jueza pidió originales bajo sobre y los requirió en 48 horas. Sentí una punzada en el costado, no por el éxito, sino por lo evidente. Tras el dinero había una mano conocida, la mano de alguien a quien yo había dado de comer desde niña. Queda suspendida la vista. La frase cayó como una campana. Medida en vigor, auditoría en marcha, nuevos señalamientos por fijar. Recogimos sin prisa. Yo guardé mi DNI, la estilográfica, el hábito de morderme la lengua. Luz me rozó los dedos, un gesto mínimo de abrigo. Salimos al exterior donde la prensa seguía oliendo el aire. Me preguntaron si perdonaría. La palabra perdón me encontró con el cansancio de las fronteras. No respondí. Miré al objetivo como se mira Iraquira a la lluvia, cuando una sabe que no va a entrar en casa con los zapatos mojados. La dignidad también es un impermeable. En las escaleras, Trinidad susurró algo que no escuché entero. Una oración hecha de medias culpas y orgullo descolocado. No giré la cara. No era el momento de las frases.
Era el momento de los actos. Caminé hasta el coche con un cuidado casi ceremonial, como si cada peldaño fuese una página que no quería arrancar de mi propio libro. Dentro el motor trajo un calor discreto. Dolores prudente enumeró los siguientes pasos: comparecencias para entrega de originales, solicitud de contraseñas bajo custodia, preservación de correos. «Esto no va de ganar hoy», dijo, va de que el proceso pueda andar sin que lo empujen. En casa el silencio fue otro. Ni hostil ni vacío útil. Abrí la carpeta azul y añadí la diligencia de la mañana. Anoté hora, mesa, número de sello. Preparé sobre lacrado para entregar a la auditora que designase el juzgado. Era una coreografía sencilla y exacta. Pensé en la pregunta del periodista, aún flotando: perdonar. El perdón no se firma en caliente. Se firma si alguna vez llega cuando la verdad deja de esconderse. Yo no buscaba castigo. Buscaba límites. A veces la justicia no es un castigo, es un cerrojo nuevo en una puerta que siempre entraban sin tocar. La tarde se fue deshaciendo sobre Madrid, con esa luz pálida que suaviza los perfiles. Hice té para Luz y para mí. Ella revisó las redes. La marea ya no nos tumbaba. Abuela dijo en voz baja: «Están compartiendo el extracto de la medida. La gente entiende». Le acaricié el hombro. No necesitábamos aplausos. Necesitábamos continuidad. Marqué el teléfono de Dolores para confirmar la entrega del USB a la secretaria judicial. Y colgué antes de que la noche hiciera más preguntas que respuestas. Cuando el cansancio me pidió tregua, dejé el salón recogido. La mesa sin papeles, las sillas en su sitio. En la entrada el reloj marcaba una hora razonable. Dormí sin sueños, con una vigilia suave en el fondo, como quien escucha al edificio respirar. A las 6:20, un golpe discreto sonó en la puerta. El portero me pasó un aviso. Los auditores nombrados por el auto habían registrado su primer requerimiento. No sentí miedo. Sentí por fin que la casa, mi casa, también podía abrirse para que entrara la claridad. Justice had found its footing. Now it had to walk the whole path. Los auditores nos recibieron en una sala prestada del edificio forense. Sobre la mesa, carpetas numeradas, precintos rojos, una lámpara blanca cayendo como interrogatorio. Dolores pasó las páginas sin dramatismo, leyendo en voz baja proveedores duplicados. Facturas gemelas, una SL reciente, con administrador único Trinidad. Los memos del supuesto banquete benéfico repetían las mismas 3 palabras: servicios integrales. No era sorpresa, era confirmación. El rastro de correos, horarios de transferencias, firmas, escaneadas, todo estaba ahí, amarrado con etiquetas de cadena de custodia. Pregunté por plazos. Respondieron con calma. Tomé notas como siempre: fecha, hora, código del expediente, iniciales del técnico. Señalé una discrepancia menor y la marcaron con un post-it amarillo. Pensé en Robert, en su manía de archivar recibos de gasolina, y sentí que por fin ese hábito nos protegía incluso ahora. Afuera en Chamartín lloviznaba. Adentro cada dato caía con el mismo ritmo fino. Al anochecer, de vuelta en casa, el teléfono vibró como si tuviera un temblor propio. Dolores habló sin rodeos. El juzgado había librado órdenes de detención contra Trinidad y un director que colaboró en la triangulación. A Belén la citarían para comparecer ante un juez de guardia. Me quedé mirando la ventana. Chamartín ya era una hilera de luces y frenos. No encendí la televisión, no busqué sirenas. Me limité a apoyar la mano sobre el sobre del acta de Robert, que descansaba en la mesa como una brújula. Respiré hondo. El dilema de toda madre se presentó con su vieja cara: la justicia tira, la sangre duele. Recordé la tarde en que Belén, con 8 años, se escondió tras el sofá por haber roto un jarrón. Entonces la abracé sin pedir cuentas. Hoy debía sostener el marco, no la mentira.
Llamé a Luz para saber si estaba a salvo. Respondió con un «sí, abuela», que tenía la firmeza de quien ya eligió. Le pedí que cenara y estudiara. Yo, mientras tanto, pondría la casa en silencio. El móvil volvió a sonar, pero dejé que la llamada muriera en el pasillo. No habría discursos. Había hechos. En la comisaría el fluorescente zumbaba como un insecto atrapado. Nos separaba un cristal grueso y un teléfono con cordón en espiral. Belén llegó con el maquillaje cansado calculada. Se sentó sin mirarme al principio. Luego alzó los ojos húmedos. «Mamá, esto se ha ido de las manos», dijo. «La prensa, los abogados. Si detienes esto, recuperaremos la calma. Podemos arreglarlo en familia». Respiré despacio. Coloqué mi libretas a un lado, no como amenaza, sino como punto de apoyo. «No he iniciado nada que no hayas puesto en marcha tú», respondí. «Lo que pides es que tape un agujero con mi dignidad». Torció el gesto. «Yo solo quiero protegerte», susurró repitiendo la frase que inauguró la sobremesa del luto. «Protégete a ti misma con la verdad», dije. «No hay insulto en mi boca ni venganza en mis manos, solo límites». El agente indicó con un gesto que quedaban 2 minutos. Belén se inclinó baja la voz. «¿De verdad vas a dejar que arresten a Trinidad? Sabes que no sobrevivirá a la cárcel». «No lo decide mi voluntad», contesté. «Lo decide la ley y lo decide su conducta. Colgamos al mismo tiempo». Miré, mis dedos no temblaban. El dolor estaba así, pero no me gobernaba. El sábado en el anexo de guardia un magistrado de ceño sereno leyó las solicitudes con el pulso de quien ha visto demasiadas sombras. Dolores expuso la necesidad de una orden de protección distancia de 500 metros, prohibición de llamadas y mensajes, cautela, sobre el acceso a mi portal y al buzón. Asentí sin teatralidad. El juez firmó. La tinta cayó como aire. Después revisó la petición sobre la fundación. Nombró un administrador judicial interino y ordenó la reversión provisional de varias transferencias vinculadas a la cena benéfica, hasta resolución. Preguntó por el fondo de becas de Luz. Dolores lo describió con precisión. El magistrado lo blindó por escrito. Respiré mejor. Salimos sin declaraciones. El pasillo olía a archivador viejo y a café tibio. Luz me abrazó fuera bajo una llovizna fina. No prometí nada que no pudiera cumplir, solo caminar recto. Guardé la copia en mi bolso junto al acta de Robert, como se guarda un mapa para no perder el rumbo. A la salida bajo el toldo del edificio, Dolores recibió una llamada breve. Trinidad, por medio de su abogado, ofrecía un acuerdo familiar. Dinero de vuelta sin rastro. Un comunicado ambiguo, silencio asegurado. La lluvia golpeaba el bordillo. Yo escuché de pie con las manos en los bolsillos del abrigo. No dije cuándo terminó. No puedo vender la verdad. Tampoco necesito comprar paz. Le pedí a Dolores que contestara por escrito toda reparación. Debía pasar por la vía judicial con destino a los beneficiarios y a la propia fundación sin atajos ni confidencialidades. Era una renuncia y al mismo tiempo una defensa. A veces decir no es la única forma adulta de querer impedir que el daño siga disfrazado de arreglo. Caminamos hasta la esquina en silencio. El aire olía a piedra mojada. Esa noche en mi mesa coloqué la orden de protección junto al acta de Robert y les di las gracias en voz baja. El móvil parpadeó, el juzgado fijaba fecha de juicio, antes de lo esperado. Cerré los ojos un instante. El camino estaba marcado, doloroso, y mío ya. Mañana temprano elegiría de nuevo claridad sin temblar. Entré en la audiencia provincial como quien cruza un umbral antiguo. La sala olía a madera encerada y a papel que ya ha sido tocado por demasiadas manos. La luz de la mañana caía en listones sobre el artesonado. El murmullo se apaciguó cuando el ujier anunció al tribunal. Me senté detrás de Dolores con los documentos doblados dentro del bolso azul
y las manos abiertas sobre las rodillas para recordar que no había nada que esconder. A mi izquierda, Belén y Trinidad hablaban con sus letrados sin mirarme. El juez pidió conclusiones finales. Podía decir algo. Preferí guardar silencio. Aprendí en estos meses que hay silencios que no son rendición, sino columna vertebral. Mi presencia y mis papeles, pensé, dirían lo que mi voz no necesitaba repetir. Me ajusté la chaqueta, respiré hondo y miré al frente sin dramatismos, como se mira una puerta que por fin termina de cerrarse. El magistrado comenzó con los hechos probados. Cada renglón cayó con un peso sobrio. La auditoría forense, señaló, dibujaba un itinerario continuo, la creación de una sociedad instrumental ligada a Trinidad, el desvío de parte de los ingresos de la cena benéfica, la tentativa de desplazar mi administración mediante un poder general y una evaluación psicológica encubierta, mensajes y correos que documentaban la presión. Las objeciones fueron registradas y desestimadas sin aspavientos. No se enjuicia el duelo ni los afectos, dijo, sino la administración de bienes y la preservación de la voluntad del causante. Yo asentí apenas. No buscaba compasión. Buscaba límites, esos que protegen incluso cuando duelen. Sentí la mano de Luz rozarme el hombro desde la fila posterior. Su gesto fue la única frase que necesitaba. Pensé también en las tardes de contabilidad con Robert, en la paciencia de sus números y en su manía de ordenar facturas por meses. Aquella disciplina ahora me sostenía por dentro. La sentencia llegó como una sucesión compacta de párrafos. Restitución íntegra de los importes distraídos a favor de la fundación con intereses. Prohibición temporal de disponer de activos sin control judicial. Designación de un interventor para supervisar los pagos. Inhabilitación de Trinidad para administrar entidades durante un periodo. Para Belén, pena suspendida condicionada a cumplimiento de un programa y a no reincidir. Mantenimiento de la orden de alejamiento respecto de mí. Imposición de costas procesales. Además, durante 18 meses, la Fundación quedaría bajo un protocolo reforzado de transparencia, auditorías trimestrales, doble firma y publicación de cuentas. El incumplimiento activará ejecución inmediata, concluyó el juez. Respiré sin euforia. La justicia, cuando llega, no es un brindis, es una escuadra colocada sobre la mesa para que el dibujo vuelva a sus líneas. Miré la mesa del estrado, los sellos, el ritmo de la funcionaria, al carimbar. Pensé en Robert, en su letra firme en el acta, y en cómo el sello de la sala era, de algún modo, el eco público de su cuidado privado. Una lágrima se me quedó en el párpado sin caer. No era tristeza pura, era descanso. En el pasillo las cámaras se abrieron como flores veloces. Tomé la mano de Luz y avancé despacio. Dije poco y claro que en los juzgados nadie gana en sentido familiar. Que los límites salvan vidas. Que la restitución se dedicaría a programas para mayores bajo presión. Un periodista insistió. «Perdonará, señora». Respondí con la misma calma con que se firma una factura exacta. El perdón es un camino. Hoy hemos caminado el legal. No añadí más. Dolores guardó la ejecutoria dentro del bolso de trabajo. Sus ojos cansados y satisfechos confirmaron que la pared estaba al fin en su sitio. A un lado, 2 patronos veteranos me estrecharon la mano en silencio. Agradecí ese respaldo sobrio más que cualquier aplauso. Vi a Trinidad encender un cigarrillo que no podía fumar allí. El gesto torpe le delataba el temblor. Belén miró al suelo y por una vez no buscó las cámaras. Al amanecer siguiente el retiro parecía un cuaderno tendido al sol. Me senté con Luz en un banco aún húmedo y hablamos sin prisa. Le expliqué el lanzamiento del programa abierto Robert Falcón, asesoría jurídica y alojamiento de urgencia
para mayores que, como yo, han sido empujados a dudar de sí mismos en su propia casa. Firmé la resolución de apertura y el protocolo de acceso. La beca de luz quedó blindada con reglas claras y auditoría externa. De vuelta en el piso abrimos la bandeja de entrada, solicitudes, escaneos, cartas con márgenes doblados, mensajes impresos en los que se leía más miedo que tinta. Respondimos a las más urgentes. Llamamos a una mujer de Vallecas que llevaba semanas durmiendo en el sofá de una vecina por miedo a su propio hijo. Le ofrecimos una cita y una cama. A media mañana escribí una sola línea para Belén, no un puente, sino un límite. Cuando elijas la verdad, la puerta es la ley. Mi corazón será prudente. No la envié. Aprendí también a no forzar procesos ajenos. En la cocina el vapor del café subió como una plegaria sencilla. Coloqué la sentencia junto al acta de Robert y la nueva carta de la fundación. Acaricié el borde de los papeles para recordar que el futuro también se sostiene con dedos que temblaron, pero no soltaron. Madrid entraba por la ventana con su rumor de lunes el panadero, una sirena lejana, una radio que hablaba de lluvia. No me prometí olvidos. Me prometí vida, que es distinto. Agradecí en voz baja el tiempo ganado, la lucidez tardía, y ese silencio que al principio fue refugio y ahora es herramienta. Miré a Luz, que sonreía sin hacer ruido, y supe que la herida no era mi identidad. La identidad era esta mesa limpia, estos papeles en regla, este proyecto abierto. Luz apretó mi brazo con respeto nuevo. La verdad se mostró sin gritos y el amor aprendió a sostenerse con límites claros y... Elegí un porvenir donde callar no es esconderse, es sostener con firmeza lo que importa y abrir espacio para que la verdad respire. Elegí un futuro en el que el silencio no es miedo, es fuerza, y lleva mi nombre. Como abuela y madre he aprendido que el honor familiar no se defiende con gritos, sino con límites y verdad. Las tradiciones y las sobremesas nos sostienen, pero no deben encubrir abusos. Protege tu dignidad sin perder la calma. Es posible amar y decir hasta aquí. ¿Qué harías tú cuando el honor choca con el cariño? Has puesto límites sin romper los lazos. Cuéntame en comentarios. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Deja un 1 o di desde dónde nos escuchas. Si no te gustó, dime por qué. En las fiestas familiares brindemos por la memoria y también por la justicia con humanidad. Yo elegí el silencio que protege, no el que calla por miedo. Seguimos caminando juntos, con dignidad